Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la presentación. Entonces, pues quise traer esta imagen de portada porque pues realmente en esa película que se lanzó en el 2022, pues justamente se refleja uno de los problemas o inconvenientes del abordaje del vértigo y es la interpretación o los conceptos que se dan. Y podemos ver que pues realmente, como veremos a continuación, cuando hablamos de vértigo, nos referimos justamente a una sensación de movimiento que no se está presentando propiamente en el paciente, con otras conceptualizaciones muy detalladas, y pues realmente como tal no se refiere a una caída o un riesgo de caída como tal, sino a la ilusión de movimiento. Entonces, pues si bien en esa película estos personajes tenían pues el reto de sobrevivir y poder bajar de esos 600 metros en los cuales se encontraban, hoy pues nuestro reto definitivamente será poder lograr un adecuado enfoque en cuanto a eh, la visión del vértigo. Y para eso, pues como bien lo decía el doctor Luis, pues realmente es un tema que confluye o compete a muchas especialidades en el abordaje del servicio de emergencia, partiendo desde medicina general, los emergenciólogos, los otorrinos, el equipo de neurología, y pues claramente nosotros con una visión integral como internistas y pues con la complejidad de los síntomas, como ya veremos a continuación, vamos a ser partícipe de esto. Para eso, pues definitivamente el derrotero que quise traer para hoy es muy práctico y pues mi objetivo será cumplir pues con las tareas previamente mencionadas. Entonces, empecemos con mencionar esto de este artículo que justamente está en prensa, va a salir publicado pues prontamente el 1 de marzo, eh, que está publicado en las clínicas médicas de Norteamérica. Y ellos siguen haciendo mucho énfasis en estos aspectos del abordaje o el enfoque del vértigo. Y uno de ellos es que la cualidad del tipo del síntoma vestibular no es confiable y para eso me tomé la tarea de reunir una serie de evidencias que ya les voy a mostrar a continuación. Y esto suele tener un valor limitado para orientar el diagnóstico de mareos y vértigo con unas connotaciones muy importantes que ya voy a resaltar. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro enfoque basado en momentos y factores desencadenantes? Es decir, caracterizar el vértigo como continuo episódico y por otro lado si está desencadenado o es espontáneo. Si nos llevamos este mensaje, nos estamos llevando el 80% de la importancia de esta revisión. Y obviamente realizar una serie de exploración o maniobras clínicas basadas en los diferentes síndromes que logremos catalogar de acuerdo al interrogatorio principalmente, o sea, rescatando la anamnesis muy puntual. Y entonces, si clasificamos el vértigo como un síndrome vestibular agudo espontáneo, ahí tendrá mucha utilidad la maniobra de Hint y el síndrome vestibular episódico, ya sea posicional o desencadenado, pues tiene mucha utilidad el Dihalpai. Y entonces, ¿por qué tiene esto un rol muy importante? Y lo dejé en rojo precisamente en el síndrome vestibular agudo espontáneo, porque es que él puede tener un comportamiento de imitación o de imitadores diagnósticos y por eso esa imagen está ahí muy puntual para denotar y resaltar que definitivamente es el diagnóstico diferencial más importante entre, por ejemplo, una neuronitis vestibular y un ataque cerebrovascular agudo. Ese debe ser nuestro enfoque. Y existen unos métodos tradicionales que cuando abordamos el paciente con vértigo siempre se han comentado en cuanto a si nuestro paciente tiene vértigo o es inestabilidad, presíncope, los términos que están descritos como cabeza volada, y también clásicamente que si era que el paciente se movía o el mundo era el que movía o su entorno, es decir, el tradicional vértigo objetivo-subjetivo. Y eso ha cambiado en el tiempo. Hoy, como ya veremos a continuación, el enfoque debe estar basado en esta metodología de T-Trade que salió en la guía Grace 3, como veremos justamente relacionado a continuación. Pero para entrar en detalle y ponernos en contexto, vamos a revisar pues este estudio de corte publicado en el 2008 por el doctor Newman Toque, que es uno de los autores que más publica sobre el vértigo,
donde se revisó una corte de pacientes de aproximadamente de 10.000 pacientes que correspondió a un aproximado del 4% de las visitas al servicio de emergencia. Y podemos ver que en cuanto a los diagnósticos por grupo relacionados al síntoma de vértigo o mareo, pues realmente cerca de los pacientes, el 49%, o sea, casi la mitad de ellos tuvo un diagnóstico médico, es decir, una causa específica. Y solo el 22.1% quedó diagnosticado por síntomas. Recordemos que esto es solo un síntoma al hablar de vértigo y no es un diagnóstico. Y miren la sorpresa al mirar los grupos diagnósticos en cuanto a etiologías. Pues claramente el más frecuente al hablar de vértigo y pues debe ser nuestro enfoque, el otológico vestibular, el 33%, seguido de cardiovascular. Uno en este momento quedaría como que, bueno, ¿cómo así que cardiovascular, respiratorio, metabólico, psiquiátrico, digestivo? Resulta que justamente esto está relacionado a la definición pues clásica que se tiene de vértigo, mareo, inestabilidad, etcétera, como ya vamos a mencionar a continuación. Pero en lo que a nosotros nos concierne y lo que más nos debe preocupar en los diagnósticos diferenciales, es decir, los otológicos vestibulares, neurológico o ACV, podemos ver que corresponde al 33% por un lado y por el otro lado el 11% el neurológico y los ACV específicamente solo el 4%. Sin embargo, el problema es ese, que es su gran imitador y que es una causa potencialmente reversible. Entonces, esta tabla se las traigo y no quise modificarla, sino dejarla mucho en detalle que está publicado pues, en ese artículo que está en prensa, en donde nos dicen, bueno, tengamos en cuenta las definiciones del consenso internacional de los síndromes vestibulares que se usan con mayor frecuencia. Y podemos ver que los dos grandes diferenciales son el mareo y el vértigo, en donde la diferencia puntual es la presencia o la ausencia de la sensación de movimiento, tal y como se los dejé resaltado. Y recordar que en el vértigo puede estar esa sensación de movimiento, sea con o sin presencia de movimiento como tal. Es decir, si el paciente no se ha movido y tiene la sensación de movimiento, pues a eso se le considera vértigo. Pero si el paciente se movió un poco, pero sintió que se movió demasiado, o sea, es decir, movió un poco la cabeza y sintió que se le estremeció el mundo, pues básicamente también tiene definición de vértigo. Y es muy importante esta tabla porque pese a unas consideraciones que ya las voy a resaltar, miren que hay otras definiciones que, por ejemplo, el paciente que tiene tendencia a una dirección durante su marcha, pues a ese se le considera un pues, tipo inestabilidad y hay que diferenciar muy bien presíncope y síncope porque todas estas consideraciones se tienen mucho en las series de revisiones de este tema. Y podemos ver que si bien este artículo es muy reciente, apenas va a ser publicado, esto no es nuevo. Esto no es nada nuevo. El doctor Gradpan desde 1972 trató de hacer definiciones en cuanto a los diferentes síntomas relacionados al vértigo y muy relacionado a la tabla anterior, para no entrar en detalle, pues dejó estos cuatro muy puntuales. Y asimismo, durante el tiempo, en el año 92, 96 y progresivamente se fueron haciendo unas definiciones puntuales que nos permitieron llegar al enfoque que tenemos hoy. Pero, ¿qué sucede con ese enfoque basado en síntomas? Por ejemplo, aquí tenemos una encuesta nacional en donde pues realmente se tuvo una corte muy grande, o sea, en esta corte se revisaron demasiados pacientes, miren que fueron 33 millones de pacientes en el 2008. ¿Y cuál fue el problema? Que realmente si se hace un diagnóstico basado en síntomas solamente, pues múltiples de los pacientes pues van a tener o describir muchos de los tipos de mareos o vértigos o síntomas que están relacionados a este tipo de sintomatología. Y no son cualquier número, es mayor del 60%. ¿Y esto a qué nos lleva? Y justamente está publicado principalmente en revistas de neurologías, en publicaciones de análisis de ataques cerebrovasculares en las revistas de stroke, es a diagnósticos erróneos que nos llevan justamente a la no detección oportuna de esos ataques cerebrovasculares que son los potencialmente amenazantes de vida y es el enfoque que tenemos que hacer basado en estas nuevas estrategias que se tienen hoy. Y esta publicación se las traigo porque pues realmente cuando uno se pone a mirar
esta publicación nuevamente del doctor Newman Tucker, que pues básicamente es como una encuesta que hicieron dirigida al paciente con diferentes estrategias, una encuesta libre, una encuesta ya con opciones múltiples y finalmente una encuesta luego de hacer una explicación de la definición de vértigo al paciente, podemos ver que realmente el 35% de los pacientes que fue los pacientes que respondieron libremente seleccionaron más de un síntoma atribuido a su sintomatología como motivo de ingreso al servicio de urgencia. O sea, no son capaces de responder por eso y no depende del nivel cultural propiamente dicho. Así, pues progresivamente, miren que eso fue progresando a 62%, 81 y 91% respectivamente, luego de hacer la explicación de qué se considera vértigo como tal. Sin embargo, esto lo traigo no solo para dejar el mensaje de que no todo depende de nosotros en cuanto al enfoque, porque realmente para los pacientes sabemos que, por ejemplo, en nuestra popularidad, muchos pacientes se refieren a esta sintomatología como tontina, que estoy nublado, que tengo borrachera, etcétera, etcétera. Nosotros hacer un exhaustivo interrogatorio en cuanto si es un pre-síncope, o sea, una casi pérdida de conciencia del paciente, si realmente es mareo o si tiene una inestabilidad en la marcha o si realmente es una falsa sensación de movimiento. ¿Esto para qué? Para hacer unos enfoques basados en los diferentes síndromes que nos permitan mirar, ok, mi paciente puede tener un presíncope, se beneficia más de estudios de etiología cardiovascular utilizando las estrategias diagnósticas y los diferentes scores que tenemos para eso. Esa sería más la utilidad en cuanto a mareos. Esa puede ser la explicación del por qué podemos ver en ese registro del 2008 del doctor Newman Tucker, en donde habían causas psiquiátricas, habían causas gastrointestinales, pues no sé, quizás el paciente tenía un cuadro gastrointestinal, tenía náuseas, sintió mareo y por eso están dentro de esa corte. Entonces, pues realmente hasta aquí quiero dejar estos mensajes muy claves. Y es que rescatamos la importancia de la clínica basada en evidencia y dos aspectos puntuales. Diferenciar los síntomas hasta hoy no debe dejar de ser importante y no debe ser considerado un error. Sin embargo, centrar el enfoque del vértigo en el tipo de síntoma y no en las nuevas estrategias, sí lo es. Y justamente para eso vamos a detenernos un poco en recordar algunos aspectos fisiológicos muy puntuales para entender el porqué. Entonces, pues realmente aquí simplemente mencionar que como hemos visto hasta el momento, pues realmente si nos referimos a mareos, este síntoma puede estar mediado tanto por causas médicas de disfunción neural asociado a aspectos como fiebre, hipotensión, anemia, medicamentos, electrolitos y otros. Sin embargo, el vértigo propiamente dicho, pues siempre debemos estar pensando en el aparato vestibular y causas neurológicas, es decir, a nivel periférico y a nivel central. Y pues recordar que pues aquí, por un lado, pues tenemos en este aspecto el utrículo y el sacro que nos van a ayudar en la percepción. Y acá están todos los aparatos semicirculares, incluyendo los posteriores, anterior y lateral, que nos van a ayudar a esa sensación, interpretación. Y por otro lado, pues se dividen básicamente en dos aspectos de la audición y pues el movimiento de, de, de orientado sobre todo a los canales semicirculares, como ya lo, lo mencioné en este momento. Y esta imagen me parece muy bonita, pues es publicada por la doctora Kirsten Gurley de la Universidad de Harvard, en donde nos ilustran justamente ese aspecto que siempre hemos visto descrito en cuanto al rol de los otolitos. Entonces, pues los otolitos no son más que partículas que están dentro de esos canales
semicirculares que están en contacto pues con estas componentes que son las cúpulas que en estos pacientes empeora este tipo de manifestaciones de forma episódica con los movimientos, es decir, con el estímulo rotacional que le da una falsa o una ilusión de movimiento no existente por el desplazamiento de los otolitos, se traduce ese movimiento de los otolitos por bioelectroconducción y genera la sensación de vértigo en nuestro paciente. Y ahí tiene utilidad la famosa maniobra de Dix-Hallpy para evocar ese síntoma, la maniobra de Epley para poder reubicar justamente los otolitos en el utrículum y mejorar mágicamente a nuestros pacientes. Y esta otra imagen, ya para continuar con nuestro enfoque, me parece muy puntual y muy clave para poder entender la diferencia entre ese imitador que les mostré al inicio, que pues era la imagen de un mimo, pero que lo traje justamente a colación para resaltarlo de forma muy clara. Y es que pues como podemos ver, las vértebras bacilares, pues antes de fusionarse, perdón, por vía de vértebra bacilar y antes de fusionarse, la arteria cerebral anterior inferior, pues justamente da la rama de la arteria laberíntica que suple todo el aspecto del laberinto periférico, que es todo el proceso que mencioné previamente. Entonces, como podemos observar, esta es la razón por la cual las isquemias u otros ataques cerebrovasculares a nivel del puente o a nivel de la circulación posterior pueden ser unos grandes imitadores y que incluso a la exploración física nos pueden dar una maniobra de impulso cefálico positivo o falsamente tranquilizador. Por lo cual, como veremos en la evidencia, pues justamente tenemos que complementar otros aspectos clínicos diagnósticos para estar completamente seguros. Entonces, ¿cómo solucionamos todo lo anterior si hay tantos síntomas y tantos enfoques? Pues realmente pareciera que hay tantas estrategias que parecieran ser las salvadoras y al mismo tiempo como que nos genera un poquito de vértigo. Entonces, simplemente se las menciono y ya lo vamos a organizar. Pues realmente se han descrito mucho desde el punto de vista que se ha organizado esta estrategia de tiempo, de desencadenantes y la exploración complementaria, sobre todo basado desde la publicación de la guía Grace 3, pero es que como vimos, no todos los pacientes son capaces de hacer una aproximación en cuanto a la descripción adecuada de su sintomatología. Y para eso, afortunadamente, tenemos también otro tipo de estrategia que es la standing, que se basa en 4 pasos que ya los vamos a comentar a continuación. Antes de continuar, pues quisiera brevemente simplemente hacer una pregunta para que la tengan ahí, la respondan para ustedes o si alguien quiere responder, lo puede hacer. ¿Cuál de los siguientes tipos de vértigo te preocuparía más? Perdón, no es de vértigo, es de nistagmo. Ahí me excuso por la palabra. El vertical, el horizontal unidireccional, horizontal bidireccional, rotacional, el uno y el 3 siempre, o el uno y el 3 con algunas consideraciones. Y esa imagen de abajo es para recordar el qué nos debe preocupar. Es decir, si pensamos más en un ataque cerebrovascular o un compromiso periférico. Entonces, sí, voy a continuar y creo que esa pregunta va a quedar respondida. Y para continuar, también voy a permitirme traer estos videos que a mí me parecen muy ilustrativos. Entonces, en el video de la izquierda podemos ver un nistagmo que es episódico, es provocado. Miren que es rotacional y vertical. Lo voy a repetir para que lo vean nuevamente. Miren que movió el ojo, es rotacional, es vertical, miren que no es horizontal, hace un periodo de latencia muy corto, se regresa y queda el nistagmo rotacional y luego cesa. El de su derecha. And here's the first one. Oh, fairly rapid nystagmus. And yeah, it is vertical. When we slow it down, we can Miren que see es that it's vertical un upwards. nistagmo Ooh, that's vertical, got to be bad, I guess. es continuo, no And tiene here's periodo de another latencia, al one, igual que also este otro que estamos vertical. observando.
And you can see Me actually voy that it is adelantando, vertical upwards este again. QR que está aquí también se los Now, dejo al a final. vertigo Este novice, autor es un seeing emergenciólogo this de la vertical Universidad de upward Ottawa. nystagmus, might La verdad es have a emergenciólogo, pero tiene más de 30 años en experiencias en enfoque de vértigo y tiene muchos videos explícitos en cuanto a maniobras de exploración, maniobras de hints y tipos de nistagmus y muchos enfoques basados todos también en las revisiones del doctor Newman Tucker. Así que bien pueden tomarle eh, foto para poder acceder o al final también lo tengo y pues claramente la imagen de la izquierda es cortesía del doctor Oren Goldfried de el norte de California, que es un neurocirujano que también es apasionado por este tipo de temas. Entonces, con este enfoque vamos a tratar de responder esa pregunta. Bueno, antes de continuar quiero resaltar esto que está aquí. Y es que en esta publicación, y para que quede muy claro enseguida, el nistagmus vertical siempre debe ser considerado como una causa de una lesión central subyacente, pero, pero, la única excepción es el vértigo rotacional asociado a un vértigo, un vértigo paroxístico posicional benigno. Entonces, si es un nistagmo vertical espontáneo, es decir, que no fue provocado, no le hicimos ninguna maniobra, ahí es cuando nuestra alarma debe estar bien alta. ¿Para qué? Para detectar rápidamente una etiología central. Porque, de hecho, cada vez que uno revisa con mucho detalle cómo se genera el nistagmo después de evocarlo con una maniobra de Dix-Hallpike, realmente es horizontal, dirigiéndose hacia abajo, hacia la oreja que quede hacia abajo al momento de realizar la maniobra y con un aspecto rotacional, pero es hacia abajo tal y cual como está el video de su izquierda. Mientras que el otro sí fue espontáneo, entonces cada vez que tengamos un nistagmo vertical espontáneo es cuando nuestra alarma debe estar encendida para pensar eso. Entonces, hay muchos aspectos asociados al enfoque del vértigo más allá del nistagmo. Bueno, antes de continuar, perdón, la respuesta aquí pues debe ser la 6. ¿Por qué? Porque es que hay que tener en cuenta justamente el uno vertical, pero con la consideración que acabamos de mencionar, y el 3 porque el bidireccional, pues hay que tener en cuenta los periodos de latencia, porque si está más acentuado hacia un lado y del otro presenta también, pero pues la latencia es muy corta, pues realmente pues toca mirar con muchos matices el resto de la exploración física si nos preocuparía más o no. Entonces, realmente esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta. Pues todo está sujeto a interpretaciones y a la revisión del paciente, pero es que esto es justamente para que queden mensajes claros en el enfoque de nuestro paciente. Y ahora sí, el famoso T-trait, que básicamente, ¿qué nos dice? Paciente se presenta con mareos o vértigo en ausencia de banderas rojas. Ya vamos a ver cuáles son las banderas rojas. Entonces, lo primero es preguntarnos cuál es la temporalidad. ¿Se presentó de forma episódica? Es decir, fue básicamente espontáneo o desencadenado por momentos cortos, o fue agudo y continuo. Cada vez que hablemos de un agudo y continuo, estamos hablando de un síndrome vestibular agudo, sobre todo si se asocia a náusea y vómito. Entonces, miren, importante enseguida te dice, los diagnósticos que debes incluir son isquemia y neuritis vestibular. Y pues hay que hacer las maniobras aquí que son importantes. Use el examen de HINS y evalúe la marcha del paciente. Aquí quiero hacer como un alto en el camino porque hay que recordar que la neuritis vestibular corresponde entre un 10 a 30% de estas etiologías y es como básicamente el homólogo de una parálisis facial periférica, generalmente está relacionado a infecciones virales, algunas son idiopáticas y pues responde muy bien a corticoides, pero es que su diagnóstico diferencial es un ataque cerebrovascular. Por el otro lado, si tenemos un T-trait episódico, pues tenemos un síndrome vestibular episódico. Entonces, tenemos que nuevamente buscar los desencadenantes. Entonces, se presentó de forma espontánea, entonces toca pensar, bueno, ¿será que nuestro paciente puede tener una enfermedad de Meniere? Pues tocaría preguntarle si además de eso tiene tinnitus, sensación de plenitud óptica, entre otros aspectos. Y lo otro también sería preguntarle si tuvo alguna alteración en cuanto a la exploración física
o algunas de las mortales D, como ya vamos a mencionar posteriormente, para considerar que se haya tratado de un ataque cerebrovascular transitorio. Entonces, pues debemos hacer un enfoque basado en síntomas y en la exploración física. Por el otro lado, pues si tenemos que posicionar, lo más clásico es que se trate de una alteración de los canales semicirculares, ya sea de los posteriores, que son los más frecuentes, pero recordar que pues existirán algunas otras maniobras que corresponden a los horizontales y los anteriores, que son mucho menos frecuentes, que son las que están allí descritas. Entonces, allí debemos valernos justamente del interrogatorio o el relato clásico del paciente que dice, me desperté bien, fui al colegio o me fui a despertar y fui a recoger algo, me agaché y cuando me agaché me dio el mareo y me duró unos minutos y me recuperé. O sea, siempre es como el relato típico. Y recordar las de mortales que siempre nos deben hacer pensar en etiología central: diplopia, disartria, disfonía, disfagia y dismetría. Entonces, ¿cuál es la invitación? Asociado al T-Trade, siempre hacer una exploración de la marcha. Miren que eso se los comenté en la exploración del síndrome vestibular agudo. Y para eso también tenemos esta escala del doctor Carmona, publicado en el 2016, que fue un estudio en la Universidad de Buenos Aires, en donde básicamente se catalogó en 3 grados. Bueno, son 4, pero el grado 1 es normal. Entonces, si la marcha es normal, pues básicamente tiene un valor de predicción de 0% de que pudiera ser stroke si no tiene ningún otro síntoma. Y miren que el 3% tiene pues un muy buen rendimiento del 100% para una probabilidad de que se trate de un stroke. Y simplemente la tabla de abajo es para recordarnos que existen varios síndromes de acuerdo al compromiso de la arteria comprometida, si es la anterior, la posterior inferior o la superior cerebral, y con cada uno se alteran las manifestaciones. Entonces, no es solamente preguntar o evaluar cómo está el vértigo, sino pues claramente los signos de focalización neurológica y un adecuado interrogatorio. Es muy importante aquí siempre tener en cuenta que esto es un enfoque integral y ese es el enfoque práctico de nosotros como internistas. Y es que cuando nos llega este tipo de paciente y sospechamos que pudiera tratarse de una etiología central, pues juega un rol importante en los factores de riesgo y la clínica de nuestro paciente. Por ejemplo, si mi paciente tiene una clínica que sugiere una etiología central y me dice que tuvo dolor cervical, pues debemos pensar en una disección, en una disección de la arteria carotidia o cervical o alguna de sus ramas. Si tiene un dolor a nivel occipital, pues pensar que se trate de un ataque cerebrovascular hemorrágico, por ejemplo. Si tuvo un trauma, también alguna disección y así sucesivamente. Entonces, esta píldora la traigo como para tratar el vértigo y que no nos marea a nosotros, porque pues realmente, miren que este estudio, que fue el que les acabo de comentar del doctor Carmona, pues evaluó justamente la presencia de la marcha más allá de la sola existencia de las maniobras de His, que ya sabemos, y eso está descrito, que tiene mayor sensibilidad que la resonancia para la detección del compromiso. O sea, realmente el His se hizo más para valor predictivo positivo, pero realmente el rendimiento tuvo más para negativo comparado con la resonancia. Entonces, miren que en cuanto a la ataxia, cuando tienen grado 3, tienen una sensibilidad del 100% para el compromiso de la arteria anterior y para la posterior del 90%. Y si a eso le sumamos cualquier otra alteración, es decir, un nistagmo con características centrales, sea vertical asociado a ataxia o sea horizontal bidireccional asociado a ataxia, 100%. Si tiene un test de skew positivo, pues también 100%. Y si tiene un HIT no tranquilizador, es decir, que no tenga una mirada sacádica anormal, pues también 100%. Entonces miren que tiene un rol muy importante el enfoque desde el punto de vista de la exploración clínica y eso lo podemos ver justamente argumentado con este metaanálisis donde justamente nos evidencia lo mismo y no solamente con valores de sensibilidad, sino los life radio, tanto negativos como positivos, como podemos ver en este momento. Y pues ya vamos terminando, porque sé que ya estamos alcanzados del tiempo, pero en cuanto al HINS, simplemente recordar que pues, es un acrónimo de esta sigla y empezamos con eh, el, el, el impulso cefálico, en donde es tranquilizadora, es decir, hay una alteración en la desviación de la mirada cuando hacemos la maniobra, ya tengo una imagen para eso,
que nos habla más de un origen periférico, recordando que puede ser un imitador si es por un compromiso de la arteria laberíntica. Entonces debemos hacer una exploración completa, no es solamente la maniobra. El nistagmo, que pues claramente es más periférico si es unidireccional, si cambia de dirección y no cambia el periodo de latencia o el patrón, pues realmente sugiere más que sea central. Y si el test skew, que básicamente es un cambio rotacional, justamente por la alteración de todos esos aspectos de la comunicación del sistema oculomotor integrado a todo ese sistema laberíntico que ya les comenté previamente, pues nos hace pensar más que sea de etiología central. Y pues claramente se está mencionando en esos metaanálisis que ya les comenté previamente el HINT Plus, que es básicamente asociado a la pérdida de la audición, en donde pues básicamente si hay una nueva pérdida de la audición asociada a otras alteraciones, sugiere más una etiología central, mientras que si no, pues nos quedaríamos más tranquilos. Hay muchas formas, las famosas clásicas pruebas de Rine, pero realmente si no tenemos eso, básicamente confrontar el cabello, los dedos cerca del paciente para saber si lo escucha o no de un lado y el otro, de forma subjetiva nos puede permitir hacer una interpretación rápida de la misma. Entonces, el HIT, la parte HIT de la prueba de Hinz, básicamente es rotar la cabeza del paciente. Aquí en esta publicación con cortesía de la doctora Marie Rusete, realmente ella nos dice que girar de 10 a 15 grados, hay otras publicaciones que dicen de 30 grados. Lo importante es siempre advertir al paciente, moverlo sutilmente y mirar justamente la corrección o la sacada de la mirada conjugada, que es lo que vamos a mirar justamente en el paciente luego de mirar, de que tenga su mirada fija en un punto, generalmente en nuestra nariz. Y pues ahí tenemos los dos escenarios, el normal o el no tranquilizador, que en este caso sugiere una etiología central si hay otros aspectos, que es el de arriba, y el de abajo, en donde podemos ver que una vez que se rota la cabeza, luego hay una corrección o una sacada de la mirada, porque por trastornos vestibulares no hay corrección con el movimiento rotacional de la cabeza, justamente por alteración de los canales semicirculares que mencionamos previamente. En resumen, esta es la estrategia para ya ir finalizando, que es la estrategia standing. Como les dije, no todos los pacientes saben describir bien cuál es el síntoma, entonces no nos van a decir la temporalidad, si es provocado, si no es provocado. Entonces lo primero que debemos preguntar es, ¿de verdad tiene vértigo, está mareado o es algún otro síntoma que se le parece, como un presíncope, tiene inestabilidad o tuvo un síncope, etcétera, etcétera? Entonces, si la respuesta es no, pues busque otras causas como anemia, arritmias, hipoglicemia y siga esa ruta diagnóstica, que era lo que comentaba previamente. Si la respuesta es sí, entonces si en el paciente vértigo o algún otro síntoma asociado, entonces debemos hacer una búsqueda enfocada en qué manifestación clínica tiene el paciente y considere descartar siempre el ataque cerebrovascular. Entonces, si el paciente tiene el nistagmo, vamos a hacer las preguntas del standing que básicamente empiezan con el nistagmo espontáneo o posicional, que está aquí arriba. Básicamente todo esto se resume, no lo voy a mencionar, solamente voy a llegar aquí, porque miren que resaltan nuevamente en esta publicación que básicamente la integra un consenso de medicina interna y de emergenciología, que fue publicada pues muy recientemente, en donde luego de tener ausencia de nistagmo que el paciente pues no lo pueda describir, preguntarle si el paciente o explorar si el paciente puede caminar o no, porque justamente basado en la escala de Carmona podemos tener que si está entre el 0 y 1, pues pudiéramos pensar que el paciente tiene otras etiologías, tiene unas escalas mayores, siempre debemos estar pensando que la etiología sea central. Y básicamente esas escalas, como vimos previamente, es que el paciente no pueda caminar, que necesite un soporte, que tenga aumento de la sustentación, todo lo que ya conocemos en cuanto al enfoque del paciente con ataxia. Y esta diapositiva es para recordar que como este es un síntoma no específico y que compromete muchos sistemas, incluyendo el otovestibular, el neurológico y mucho componente cardiovascular o cardiometabólico, no estamos solos. Entonces, en esta ruta diagnóstica, miremos que hay que tener en cuenta, de acuerdo al enfoque diagnóstico y luego hacer todas estas
exploraciones, que no solo pedir la imagen, sino hacer interconsulta a nuestro equipo de apoyo, que en este caso sería un neurólogo, si tenemos otoneurología, o si tenemos vestibología, que pues hay algunas subespecialidades, pues poder utilizarla para hacer los diagnósticos precisos y ayudarle al paciente lo más pronto y poder darle un egreso lo más seguro posible. Termino diciéndoles que realmente este es un tema muy amplio, hay mucho por discutir todavía, pero los mensajes finales son enfocar por T-Trait, diferenciar las causas potencialmente fatales en el síndrome vestibular agudo, quedaríamos más tranquilos si es un síndrome vestibular episódico, valerse de las ayudas diagnósticas imagenológicas y aquí recordar que pues la tomografía en circulación posterior pues no es buena, alrededor del 10 a 35%. La resonancia magnética es mejor, no es perfecta, alrededor del 83-86% de las diferentes series, y eso lo vamos a mejorar justamente haciendo un adecuado enfoque para aumentar el rendimiento. Tener en cuenta lo que les mencioné del equipo multidisciplinario y que hay un valor persistente de una clínica basada en la evidencia, como pudimos observar en esta revisión. Muchas gracias. Aquí les dejo el QR nuevamente y la verdad que esta revisión se la debo al doctor Newman Tucker, que tiene demasiadas publicaciones, y a este autor que está a su derecha, que es el doctor Peter Jones, que es el emergenciólogo de la Universidad de Ottawa, que es dueño de ese link que está en el QR, y los invito por favor a que lo sigan porque realmente a mí me ayudó mucho a este enfoque de cómo hacer las diferentes exploraciones, cómo hacer un adecuado enfoque de este tema que es complejo y bastante integrador.